donde se hizo una tinción para la sustancia gris, la cual se nota en este tono oscuro, ya sea en la corteza cerebral o en los núcleos. Y este corte en especial está muy bien conservado y nos permite ver con claridad al diencéfalo en este sitio, donde la estructura que destaca es el tálamo. Entre los dos tálamos, hacia atrás, está el epitálamo. Vimos que la relación medial del tálamo es el tercer ventrículo y su relación lateral es el brazo posterior de la cápsula interna. Además mencionamos que este paquete de fibras es muy importante porque por aquí recorren tanto los tractos aferentes como los eferentes, y un infarto en este territorio, una lesión en este territorio puede dar manifestaciones eh, muy amplias, muy diversas, habitualmente en el lado contrario del cuerpo, y que involucran tanto aspectos sensitivos como aspectos motores. Incluso puede ser más grave que la propia lesión de la corteza cerebral en una lesión de un tamaño pequeño. Bueno, pues vimos un corte coronal donde pues aparecen las estructuras que estábamos describiendo hace un momento, pero pues siempre debemos tener en cuenta la orientación del encéfalo. Entonces, mientras que el anterior fue un corte horizontal que venía más o menos de esta manera, este es un corte coronal. Y el corte coronal puede pasar por el brazo anterior o por el brazo posterior de la cápsula. Y aquí teníamos el corte por el brazo posterior de la cápsula interna para poder ver al tálamo y lateralmente el núcleo lenticular. Y abajo del tálamo está el hipotálamo. El tercer ventrículo está en la parte medial y vemos cómo hay una adherencia intertalámica en la porción anterior del tálamo. En esta secuencia de dibujos de cortes coronales del encéfalo, veíamos que si el corte pasa por el brazo anterior de la cápsula interna, entonces quiere decir que está por delante, el corte está pasando por delante del diencéfalo, por delante de los tálamos, y por lo tanto no se ve. Lo que se ve es la cabeza del núcleo caudado, el brazo anterior de la cápsula interna y el núcleo lenticular. Son los componentes que aquí están. El cuerno frontal del ventrículo lateral, la cabeza del núcleo caudado, el brazo anterior de la cápsula interna y el núcleo lenticular con el putamen y el pálido. Este corte pasaba ya a nivel del tálamo, es el corte B, y vemos que pasa a nivel de la adherencia intertalámica, por lo cual vemos los tálamos están conectados. Abajo del tálamo está el hipotálamo, que vemos pues también es una estructura grande, y entre los dos hay un surco conocido como el surco hipotalámico, que se ve mejor en la cara medial del diencéfalo. Y luego tenemos un corte que pasa por la parte posterior del brazo posterior de la cápsula interna, y en este lugar ya no se ve la adherencia intertalámica, pero se ven los dos tálamos. Se ve la cola, o todavía podría ser el cuerpo del núcleo caudado, y cuando este continúa describiendo una curvatura hacia atrás se convierte en la cola del núcleo caudado. El núcleo caudado es entonces un núcleo grande que tiene 3 porciones: cabeza, localizado junto al brazo anterior de la cápsula interna; cuerpo, que recorre por el brazo posterior de la cápsula interna, y lo vemos que primero tiene un tamaño grande y luego se va haciendo pequeño; y la cola, que está en el techo del cuerno temporal del ventrículo lateral aquí. Este es
el lóbulo temporal de los hemisferios cerebrales. Entonces, quedamos de continuar con la configuración interna del diencéfalo, es decir, vamos a ver la estructura de la sustancia gris y sustancia blanca, y esto corresponde al estudio de los núcleos que vemos en el tálamo. Visto por arriba el tálamo, vamos a decir que esta es una representación del tálamo izquierdo, visto por arriba. Este es el polo anterior, por aquí está pasando el pilar anterior de Fornix. Esta es la cara medial, es decir, aquí está el tercer ventrículo, y en la parte anterior vemos que el tálamo se conecta con el del lado contrario que ya no está representado por medio de la adherencia intertalámica. Esta es la superficie lateral donde encontramos el brazo posterior de la cápsula interna. Habíamos dicho que de ancho el tálamo mide como 1,5 cm y en sentido anteroposterior como 3 centímetros. Esto en términos de número de neuronas, pues es una infinidad. En ese espacio están contenidas millones de neuronas que tienen múltiples funciones. Entonces, con la finalidad de identificar la organización del tálamo para cumplir las funciones que le revisamos anteriormente, de participar en la sensibilidad, en el movimiento, en las funciones cerebrales superiores, en la afectividad, la memoria. Bueno, pues son muchas funciones en las que interviene. Pues esto depende de la organización de sus neuronas. Y están organizados, en primer lugar, en grupos nucleares y luego en núcleos. Para describir entonces la organización interna del tálamo, vamos a fijarnos que, visto por la cara superior, el tálamo tiene una banda de sustancia blanca que le recorre. Si el tálamo es gris, porque es un conglomerado de cuerpos neuronales, pero tiene una banda de sustancia blanca, ¿sí? En esta banda de sustancia blanca viajan fibras que conectan entre sí a los distintos núcleos talámicos. Esta banda de sustancia blanca tiene forma, como vemos aquí, una Y, y se le llama la lámina medular interna. La lámina medular interna, pues, recorre aquí por la cara superior del tálamo y lo divide en 3 regiones conocidas como grupos nucleares, con el grupo nuclear anterior, el grupo nuclear medial y el grupo lateral de núcleos, que es el más grande de ellos. Vemos que el grupo anterior está localizado entre las 2 ramas de la lámina medular interna. El grupo medial está medialmente a la lámina medular interna y se continúa aquí en la adherencia intertalámica. Y el grupo lateral por fuera de la lámina medular interna. Además, es una porción muy grande y entonces es necesario dividirlo en componentes más pequeños cuyos límites no son muy precisos, pero aquí están marcados de manera arbitraria. Se describe una hilera de núcleos ventrales, que son los que están en este color y en este. Esta hilera ventral de núcleos son el ventral anterior, el ventral lateral y el ventral posterior. Más atrás siguen el núcleo geniculado lateral y el geniculado medial. A los otros se les llama los núcleos dorsales, los de la hilera dorsal del tálamo. Incluye el núcleo lateral dorsal, el lateral posterior y el núcleo pulvinar que, como vemos, forma el polo posterior del tálamo. Estos son los núcleos que forman el grupo lateral de núcleos.
Fueron entonces en la hilera ventral, el ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior y los geniculados lateral y geniculado medial. En la hilera dorsal están el lateral dorsal, lateral posterior y el pulvinar. Aunque el grupo anterior de núcleos está formado de varios componentes, de varios núcleos, todos ellos tienen la misma función y entonces aquí no vamos a indicar más divisiones del grupo anterior de núcleos. Igual pasa con el grupo medial que tiene varios núcleos, pero todos tienen las mismas funciones, entonces no tiene un objetivo subdividirlo, presentar sus divisiones más pequeñas, aunque podemos decir que el núcleo dorsomedial es el núcleo del grupo medial más importante en el humano. Y de esta región, la mayor parte es ocupada por el núcleo dorsomedial. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para seguir analizando la configuración interna del tálamo es un corte más o menos coronal. Bueno, un corte coronal vendría aquí así, más o menos. Este corte pasa un poco inclinado. Entonces, este corte que pasa hacia la porción posterior del tálamo se muestra aquí. Entonces, al hacer este corte podemos ver, es un corte coronal, podemos ver al tálamo de esta manera. Confirmamos que más o menos de alto y de ancho mide como 1,5 centímetros y para orientarnos identificamos la lámina medular interna. ¿Sí? Esta banda de sustancia blanca que aquí la vemos recorrer, noten cómo fue incluida en el nivel de... Aquí está la lámina medular interna. Vemos que aunque en la superficie parece una banda más o menos delgada, en realidad es un contingente grueso de sustancia blanca. Es tan grueso que puede alojar núcleos. ¿Sí? Entonces hay núcleos en el espesor de la lámina medular interna. Se les conoce como los núcleos intralaminares. Son varios núcleos intralaminares, pero en el humano los más importantes son el centromediano y el parafascicular. Vemos que medialmente a la lámina medular interna está el grupo medial de núcleos, donde decíamos el más importante en el humano es el dorso mediano. Entonces, esa región que vemos aquí en el nivel del corte, aquí aparece. Y en la parte lateral está el grupo lateral de núcleos. Y aquí se cortaron dos, el lateral posterior y el ventral posterior. Entonces, en este tipo de corte, lo que nos damos cuenta, a diferencia de lo que aquí aparece, es que los núcleos ventrales en realidad están hacia abajo y los núcleos dorsales están hacia arriba. Sin embargo, se les acostumbra a llamar ventrales y dorsales porque durante el desarrollo embriológico hacia la parte anterior y los dorsales hacia la parte posterior. Después, cuando se plegó el tubo neural, es decir, el primordio del encéfalo, entonces, imaginen como si se doblara un tubo, entonces lo que estaba hacia adelante ahora queda hacia abajo y lo que estaba hacia atrás ahora queda hacia arriba. Entonces están el núcleo ventral posterior, en realidad queda hacia abajo, es todo esto el núcleo ventral posterior, y aquí vemos al lateral posterior como queda hacia arriba. Las divisiones entre ellos siguen siendo arbitrarias. Pero vamos a aclarar algo del núcleo ventral posterior que viene recorriendo por fuera y hacia abajo de la lámina medular interna. El núcleo ventral posterior tiene dos porciones.
una medial y una lateral. Y vemos como la porción medial se extiende hacia la parte medial del tálamo y la porción lateral es la que sigue hacia afuera. Entonces, el núcleo ventral posterior presenta una división en dos componentes llamados el núcleo ventral posteromedial y el núcleo ventral posterolateral. O también les podemos decir la porción medial del núcleo ventral posterior y la porción lateral del núcleo ventral posterior. Entonces ya tenemos dividido al tálamo en tres grupos nucleares, anterior, medial y lateral, y el grupo lateral lo hemos dividido en los núcleos ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior, geniculado lateral, geniculado medial. En la hilera dorsal están el lateral dorsal, el lateral posterior y el pulvitar. Además, hemos agregado que dentro de la lámina medular interna están los núcleos intralaminares, entre los que destacan en el humano el centro mediano y el parafascicular. Solamente nos falta indicar un núcleo talámico más, conocido como el núcleo reticular talámico. El núcleo reticular talámico está en la superficie lateral del tálamo, es decir, estaría en este borde. Pero nosotros ya hemos dicho que en la parte lateral al tálamo está el brazo posterior de la cápsula interna. Aquí me regreso y vemos que este es el tálamo. Lateralmente al tálamo está el brazo posterior de la cápsula interna, esta gruesa banda de sustancia dura. Entonces, para ilustrarlo, vamos a decir que aquí tenemos un dibujo que es una amplificación de la superficie lateral del tálamo, digamos, de esta región que aparece aquí. Entonces, este es el brazo posterior de la cápsula interna. En el brazo posterior de la cápsula interna ascienden fibras que se dirigen a la corteza cerebral y hay fibras descendentes desde la corteza cerebral que llegan al tálamo. ¿Sí? Entonces, el brazo posterior de la cápsula interna es un paquete muy grande de fibras nerviosas. Y ya lo vimos que es muy notable, que se ve pues a simple vista en el corte que acabamos de recordar. Sin embargo, lo que no se ve a simple vista y que aquí está ilustrado es el núcleo reticular talámico. El núcleo reticular talámico es microscópico. No tiene las dimensiones como del brazo posterior de la cápsula interna, entonces eso es un núcleo menos notable, pero aquí lo indico que está en la superficie lateral del tálamo. Quiere decir que los núcleos de la hilera ventral o de la hilera dorsal no están en contacto con el brazo posterior de la cápsula interna, sino que está el núcleo reticular talámico. Aquí hay neuronas cuya única función es conectar con las neuronas de los núcleos talámicos. Entonces es una región de neuronas de asociación con los núcleos talámicos. Interconecta entre sí a los núcleos talámicos. Por ejemplo, aquí están representados neuronas de los núcleos talámicos y vean cómo esta manda impulsos al núcleo reticular talámico y el núcleo reticular talámico es el que conecta con la siguiente neurona. El núcleo reticular talámico no está en contacto con los núcleos de la superficie lateral del tálamo, sino que entre ellos hay una delgada banda de sustancia blanca conocida como la lámina medular externa. Mientras que la lámina medular interna estaba aquí y tenía forma como de una Y, la lámina medular externa está en la superficie lateral del tálamo y separa a los núcleos talámicos del núcleo reticular talámico. Y a su vez el núcleo reticular talámico
es la estructura más lateral que está en contacto con el brazo posterior de la cápsula interna. Para entender algunos aspectos más del tálamo, le hemos cambiado aquí la forma. En vez de ser una estructura ovoide, que parece un huevo, ahora está como un prisma. Y lo estamos viendo desde la parte lateral. Esta es una vista lateral del tálamo izquierdo y aquí está el del lado derecho. Entre los dos hay una hendidura que es el tercer ventrículo. En su cara superior viene recorriendo una banda de sustancia blanca con forma de Y. Esa es la lámina medular interna. Y separa en tres grupos nucleares al tálamo. El grupo anterior, el grupo medial y el grupo lateral, que es el más grande. El grupo lateral tiene una hilera de núcleos en la parte anterior. Incluyen el ventral anterior. Bueno, el ventral anterior se extiende desde abajo hacia arriba, en la parte ventral, ¿sí? Es el núcleo ventral anterior. Luego está el ventral intermedio, también llamado ventral lateral. Y luego está el ventral posterior, pero aquí se sacó al núcleo ventral posterior como si se hubiera recortado a su alrededor, como si fuera el cajón de un escritorio. Se saca y aquí vemos que el núcleo ventral posterior, como decíamos, tiene dos porciones. El ventral posterolateral y el ventral posteromedial. Y la razón de esta división es que el núcleo ventral posterior es el núcleo para el relevo de la sensibilidad somática general del hemicuerpo contralateral. Y aquí está representado el hemicuerpo contralateral, la representación somatotópica en el núcleo ventral posterior. Y de acuerdo a lo que aparece en este dibujo, notamos que el núcleo ventral posterolateral tiene la representación del territorio de los nervios espinales, es decir, desde la región de la nuca, que corresponde al nervio C2, la región del cuello, el tronco, etc. El hemicuerpo contralateral. Mientras que la región de la cara y sus cavidades está representada en el núcleo ventral posteromedial. Y esa es entonces la razón de dividir el núcleo ventral posterior en estos dos componentes. Otros dos núcleos de la hilera ventral incluyen el geniculado lateral, que vean cómo está pegado al pulvinar, y el geniculado medial. En la hilera dorsal vemos al núcleo lateral dorsal, lateral posterior y el núcleo pulvinar. Es entonces un núcleo voluminoso en el extremo posterior. Entonces aquí vamos a resumir los núcleos que hemos estado mencionando. Este es un cuadro que nos tiene organizados como acabamos de ver. El grupo lateral, que es el más grande, tiene dos áreas de núcleos o hileras, decía, una ventral y una dorsal. En la hilera ventral están el ventral anterior, lateral, posterior, los geniculados medial y lateral. Mientras que en la hilera dorsal están el lateral dorsal, el lateral posterior y el pulvinar. El grupo medial, de los cuales el más grande es el dorso medial en el húmero. El grupo anterior tiene varios subnúcleos, pero decíamos que no tiene relevancia dividirlos. Los núcleos intralaminares incluyen al centro mediano y al parafascicular como los más destacados. Y luego está el núcleo reticular, que es un núcleo para las conexiones entre sí, entre los núcleos talámicos. Y esto es entonces el siguiente criterio de clasificación de los núcleos talámicos.
de acuerdo a sus conexiones, tienen la denominación que aparece en esta columna. Estos núcleos se les llama talámicos específicos porque se conectan con áreas específicas de la corteza cerebral, áreas primarias de la corteza cerebral que tienen funciones muy específicas. Ya ayer decíamos que el tálamo es el único que tiene el trabajo de comunicarse, de conectar con la corteza cerebral. Es la única estructura que manda fibras a la corteza cerebral. Ningún otro componente más lo tiene permitido. Y los núcleos del área ventral son llamados específicos porque se conectan con áreas corticales de funciones primarias, como las que vamos a ver en un momento más. Los núcleos de la hilera dorsal más los del grupo medial y del grupo anterior se les llama núcleos talámicos de asociación porque se conectan con áreas de la corteza cerebral que son de función asociativa. Les puede también llamar como áreas secundarias o terciarias de la corteza cerebral, donde ocurre la integración de múltiples modalidades funcionales. Es decir, mientras que en las áreas primarias solamente se lleva a cabo una función neural, por ejemplo, la visión o la audición, en estas núcleos talámicos de asociación se puede integrar sensibilidad visual con la auditiva, con la memoria, con la afectividad. Entonces, son núcleos que intervienen en funciones muy complejas y sirven a las áreas de la corteza cerebral secundarias o terciarias. Son áreas de asociación. Luego tenemos que los núcleos intralaminares, entre ellos los que aquí están, se conectan no solo con las áreas primarias, con las secundarias y las terciarias, ¿sí? Bueno, se conectan con toda la corteza cerebral y por ello se les llama núcleos talámicos de proyección difusa, ¿sí? Entonces, sus conexiones son generalizadas a toda la corteza cerebral. En el caso del núcleo reticular, ya mencionábamos que su única función es conectar entre sí a los distintos núcleos talámicos. Y cuando un núcleo talámico requiere información de otro, entonces las neuronas del núcleo reticular establecen esas conexiones internas. Bien. Y bueno, aquí está a lo que me refería, las conexiones con la corteza cerebral. Nosotros pues todavía no hemos visto la corteza cerebral y lo que aparece en la columna en medio será difícil de entender, pero pues ya aquí vamos a entonces a iniciar la mención de estas regiones de la corteza cerebral. Bueno, al menos ya hemos ido hablando de que en los hemisferios cerebrales tienen un lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. Y bueno, pues en las distintas porciones de los lóbulos están contenidos giros limitados por distintos surcos. Cada giro puede contener neuronas que desarrollan una función. Y aquí pues vemos algunas de las más relevantes para la actividad de los núcleos talámicos. Entonces vemos que los núcleos ventral anterior y ventral lateral, que los tenemos aquí como núcleos talámicos específicos,
se conectan con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es muy grande y aquí los núcleos ventral anterior y lateral solo se conectan con las áreas que tienen esta numeración. Vamos a ver que la corteza cerebral está mapeada en 52 áreas y las áreas que tienen estos números, 4, 6 y 8, pertenecen al lóbulo frontal, son parte del lóbulo frontal. Y la función que tienen estas áreas de la corteza cerebral es de tipo motor. Por lo tanto, los núcleos ventral anterior y ventral lateral sirven para regular los movimientos que dependen de la corteza cerebral y que dependen de estas áreas de la corteza cerebral. El núcleo ventral posterior, habíamos adelantado que es un núcleo que recibe la sensibilidad somática general del hemicuerpo contralateral y por ello que tiene una representación somatotópica donde la cara y sus cavidades están representadas en el núcleo ventral posteromedial y el resto del cuerpo en el ventral posterolateral. Bueno, si es el núcleo sensitivo somático general del tálamo, se conecta con las áreas sensitivas somáticas generales de la corteza cerebral localizadas en el lóbulo parietal. Estas son las áreas 3, 1 y 2. Y se acostumbra a decir así 3, 1 y 2. Si dicen 1, 2 y 3 es que no, como que no van a ser muy convincentes. Se debe decir 3, 1 y 2 porque esto refleja el orden en el que están dispuestas. Son las áreas de la sensibilidad somática general de la corteza cerebral. Están en el lóbulo parietal. Y además, también tiene la representación del área 43, la cual se dedica al gusto, ¿sí? No del gusto de que a mí me gustan estos zapatos o algo así, sino el gusto de los sabores, ¿sí? Es el área gustatoria. Y bueno, pues entonces las funciones en las que interviene el núcleo ventral posterior es las aferencias o sensibilidad somática general, la sensibilidad vestibular, y porciones del área 3, 1 y 2 que dedican a la sensibilidad vestibular, es decir, a conocer la posición de la cabeza en el espacio, y como decíamos, la sensibilidad gustatoria. El geniculado medial se conecta con el lóbulo temporal, en especial con el área 41, bueno, para su función que es la audición. Esta es conocida como el área auditiva primaria, área 41, 42, son las áreas auditivas primarias. El geniculado lateral se conecta con el lóbulo occipital, donde está el área 17, que es el área visual primaria, y entonces su función es la visión. Y estos 5 son los núcleos talámicos específicos. Ahora vamos a continuar con los núcleos talámicos de asociación, ¿sí? Que serían los siguientes. Son otros 5 núcleos. El lateral dorsal se conecta con el hipocampo, es decir, con el lóbulo temporal. El hipocampo lo hemos ubicado en la cara medial del lóbulo temporal y ya lo hemos asociado con la función de memoria, con la memoria reciente, establecer la memoria reciente. Y claro, que si una persona tiene un trastorno en el hipocampo y no puede guardar la memoria reciente, pues con el tiempo no va a tener memoria antigua, ¿sí? Porque no se pudieron guardar recuerdos de lo que acaba de ocurrir. Los núcleos lateral posterior y pulvinar se conectan con
una región común para los lóbulos parietal, temporal y occipital. Es decir, hay áreas de confluencia de los lóbulos parietal, temporal y occipital en el área denominada como 3940, bueno, numerada como 3940. Los números corresponden al mapa de Brodmann, que más adelante escribiremos con más detalle. Aquí entonces vamos a indicar que estas áreas sirven para la asociación intelectual. Entonces se considera que la inteligencia de una persona depende de las conexiones talámicas con estas regiones del lóbulo parietal, temporal y occipital, ya que entre estas funciones intelectuales están las de comprender y planear todas las modalidades del lenguaje, además de poder elaborar con precisión los cálculos numéricos. En el grupo medial está el núcleo dorsomedial como el más destacado, y este se conecta con la parte anterior del lóbulo frontal, donde están las áreas 9, 10 y 11. Estas son las áreas que forman la frente, que forman la parte más anterior del lóbulo frontal y que son como resultado la última adición en la evolución del sistema nervioso. Son las áreas más evolucionadas que tenemos, ya que si comparan la frente de un ser humano con la de un mono, por ejemplo, pues la frente humana es prominente. La de un mono tiene la frente aplanada, porque carece de estas áreas. Y son áreas que sirven para funciones tan relevantes como realizar juicios y razonamientos, y de aquí depende cómo nos comportamos y qué es lo que hacemos. Los núcleos anteriores del tálamo, ¿sí? La región de núcleos que está entre las dos ramas de la lámina medular interna, se conecta con el lóbulo límbico. El lóbulo límbico es una región de la cara medial de los hemisferios cerebrales que incluye prácticamente porciones de todos los lóbulos. Incluye múltiples áreas de Brodmann, que aquí están indicadas, de la 23 a la 27, de la 29 a la 33, y además de contribuir a la memoria, es el lugar donde se hace conciencia de las emociones. Ayer habíamos mencionado que el tálamo es el lugar donde se genera el matiz afectivo para nuestras experiencias. Es decir, es el lugar donde se originan por primera vez los estados afectivos. Y eso es algo muy importante para la actividad del sistema nervioso. Porque si nosotros tenemos una inclinación hacia algún tipo de información, pues nos motivamos mucho y tratamos de conocer mejor pues esa información, estudiarla más, profundizar. Si se trata de una persona, pues casi siempre queremos estar con esa persona y nos interesa todo lo que hace y lo que dice. Bueno, pues los estados afectivos se originan aquí en los núcleos anteriores del tálamo. Entonces, pues ha sido un error a través de toda la historia de la humanidad el que se considere que el corazón es el sustrato de las emociones. Es una injusticia para los núcleos anteriores del tálamo, que son los verdaderos generadores de los estados afectivos, y es en el lóbulo límbico
donde hacemos conciencia, si ya que solo la corteza cerebral puede hacer conciencia de lo que se realiza, entonces es en el lóbulo límbico donde se hace conciencia de las experiencias emocionales. Por último, tenemos que los núcleos centromediano y parafascicular, llamados núcleos de proyección difusa, porque se conectan con toda la corteza cerebral, es con la finalidad de activarla toda durante la vigilia, ¿sí? Despertar a toda la corteza cerebral para que una persona esté despierta, o bien bloquear su actividad durante el sueño. Desconectar a la corteza cerebral para que se presente la etapa del sueño. Entonces, centromediano y parafascicular son núcleos que intervienen en la regulación del sueño y la vigilia. Aquí para ilustrar lo que acabamos de decir, para ilustrar las conexiones que acabamos de mencionar, pues vean los núcleos talámicos motores, que son el ventral anterior y el ventral lateral, se conectan con las áreas motoras de la corteza cerebral, que incluyen las áreas 4, 6 y 8. Bueno, aquí solamente están representadas o resaltadas el área 4 y el área 6. El área 8 estaría por acá. El núcleo ventral posterior, que es el núcleo sensitivo del tálamo, se conecta con el lóbulo parietal en las áreas 3, que es la que está hacia adelante, la 1 en medio y la 2 hacia atrás. Es aquí en rojo donde se conecta el núcleo ventral posterior. Y estas son entonces áreas sensitivas de la corteza cerebral. Aquí sentimos los estímulos que se aplican en la superficie de nuestro cuerpo. Y abajo del área 3, 1 y 2, esta es el área 43, donde se recibe la sensibilidad de gusto. El núcleo geniculado medial se conecta con el lóbulo temporal aquí en este borde superior, donde está el área 41, es el área auditiva primaria. También se considera al área 42 el área auditiva primaria. Aquí entonces se escuchan por primera vez los sonidos, se hace conciencia de los sonidos a nuestro alrededor. Y el geniculado lateral se conecta en el lóbulo occipital, este es un dibujo de la cara medial del hemisferio cerebral, donde está uno de los surcos más marcados de la cara medial, llamado el surco calcarino, y en los labios del surco calcarino, es decir, en los bordes del surco calcarino, está representa el área 17, el sitio en el cual vemos. Es el área que sirve para ver, es el área visual primaria. Y con este área se ve el campo visual contralateral. Para los núcleos talámicos de asociación tenemos que el lateral dorsal se conecta con el hipocampo, que aunque es una estructura muy pequeña, aquí se está sombreando su ubicación en el borde medial del hemisferio cerebral. Esta conexión del lateral dorsal con el hipocampo es para establecer la memoria. Los núcleos lateral posterior y pulvinar se conectan con las áreas 39 y 40, están en un sitio de confluencia del lóbulo temporal, del lóbulo occipital y del lóbulo parietal. Entonces es la encrucijada parieto-temporo-occipital. Y estas son entonces áreas para la asociación intelectual. El núcleo dorsomedial, en general, los núcleos del grupo medial se conectan con la parte más anterior del lóbulo frontal, que provoca que nuestra frente sea prominente. En este lugar están las áreas 9, 10 y 11, y que son las áreas que sirven para el juicio y los razonamientos.
El grupo anterior de núcleos, que decíamos, tiene que ver con la memoria y con las emociones, se conecta con el lóbulo límbico. Y este es el nombre que se le da a una región de corteza cerebral con esta forma como de una C alrededor de la parte central. Vean cómo rodea al cuerpo calloso, que es lo que aquí está representado. Aquí está el diencéfalo y el septum pellucidum. Y entonces vemos que el lóbulo límbico se extiende por el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital y el temporal. Y entonces es el lugar para hacer conciencia de las emociones. Y pues esto es algo muy importante para regular la actividad de cada persona, generar sus motivaciones muy individuales. Y bueno, pues en parte es porque nosotros recordamos mejor lo que tiene un fuerte significado afectivo para nosotros. Como ejemplo, podría decirles que sacaran su fotografía de la generación de la prepa y ustedes van a recordar con facilidad el nombre de sus mejores amigos y también el de sus peores enemigos, pero aquellos que les fueron indiferentes, aquellos que nunca tuvieron un lazo afectivo, esos no los recuerdan, y, pero ahí estaban junto a ustedes en la fotografía. Y es entonces importante para las funciones del sistema nervioso el tener las emociones. Los núcleos talámicos de proyección difusa se proyectan a toda la corteza cerebral con la finalidad de activarla y entonces se presenta el estado de despierto y de inactivarla para que ocurra el estado de dormido. Es por eso que tienen una conexión tan amplia estos núcleos eh, intralaminares, y los de la línea media, que se refiere a aquellos que se extienden en la adherencia intertalámica. Bueno, eso es lo que vamos a hablar acerca del tálamo. ¿Quieren hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, pues continuamos con el hipotálamo. Bueno, aquí viene un pequeño texto acerca del hipotálamo. Es un componente del diencéfalo que sirve para mantener la homeostasis a través de regular el sistema nervioso vegetativo y el sistema endocrino. Entonces, el trabajo principal del hipotálamo es regular el sistema nervioso vegetativo, sistema nervioso autónomo, regular el sistema endocrino y de esta manera eh, mantener la homeostasis en el organismo. Pero además interviene en la integración del sueño y la vigilia, de la memoria y de las emociones. Y es lo que podemos hablar de manera general del hipotálamo, y bueno, pues nadie pensaría que esta estructura tan pequeña pudiera desarrollar todas esas funciones. Aunque lo vemos casi del mismo tamaño que el tálamo, pues el tálamo es bastante ancho, en cambio el hipotálamo es más bien aplanado. Esta es la región del hipotálamo. Recordemos que hacia arriba llega hasta donde está el surco hipotalámico, que le separa del tálamo. Hacia atrás es un plano vertical que pasa por detrás del cuerpo mamilar. Su cara inferior es libre y tiene una región mamilar, una región tuberal o infundicular y una región quiasmática. Y hacia adelante, su límite es la lámina terminal, que se extiende desde el quiasma óptico hasta la comisura anterior. Y este es entonces la región del hipotálamo.
Entonces estudiaremos su localización, sus relaciones anatómicas y sus grupos nucleares. Los núcleos que hay en cada uno de estos grupos nucleares. Entonces, de sus límites son los que acabamos de mencionar. El superior es el surco hipotalámico que le separa del tálamo. La anterior es la lámina terminal, que es la membrana que va del quiasma óptico a la comisura anterior. Límite posterior es el borde posterior del cuerpo mamilar, es un plano que pasa justo por detrás del cuerpo mamilar. Y su cara inferior es libre. Esto es entonces el hipotálamo. Y aquí únicamente estamos viendo su cara medial, que es la cara que ve hacia el tercer ventrículo. Esta es la cara basal, es la cara que queda expuesta a la superficie del encéfalo. Entonces, cuando se saca el encéfalo, se puede ver al hipotálamo sin necesidad de hacer alguna disección adicional. Simplemente se saca el cerebro de la cabeza y se voltea y aquí está. Para verlo mejor, como se hizo en este caso, lo único que se hizo fue cortar el tallo hipofisiario, se retiró la hipófisis y entonces aquí lo que se ve, este agujero que se ve es lo que se llama el receso infundibular, que es una pequeña continuación del tercer ventrículo, en donde está el infundíbulo o tallo hipofisiario. Y tenemos entonces que como referencia ese es el hipotálamo. Incluye hacia adelante, hasta donde está el quiasma óptico. Vemos aquí los nervios ópticos uniéndose en el quiasma óptico. Hacia atrás están los cuerpos mamilares y un plano que pasa por detrás de los cuerpos mamilares es el límite posterior del hipotálamo. El límite lateral del hipotálamo, que es algo que no hemos mencionado, vean cuál es. La continuación posterior del quiasma óptico, lo cual se le conoce como cintilla óptica. La cintilla óptica, entonces, son un par de fascículos de función visual que terminan en el núcleo talámico visual, que acabamos de ver, ¿sí? Recordemos cuál es el núcleo talámico visual. El geniculado lateral se proyecta a las áreas visuales. Entonces, el núcleo geniculado lateral recibe a la cintilla óptica o tracto óptico, el cual viene desde la parte anterior, entonces viene recorriendo hacia atrás y recibe, el núcleo geniculado lateral recibe al tracto óptico. Y entonces aquí solamente vemos como el tracto óptico o cintilla óptica se extiende hacia atrás y lo que hace pues en ese trayecto es formar un límite lateral para el hipotálamo y también para el mesencéfalo. Bueno, entonces adelante el límite es el quiasma óptico, atrás el plano que pasa por detrás del cuerpo mamilar, a los lados es la cintilla óptica. Y esto es entonces el hipotálamo visto por debajo. El hipotálamo tiene dos áreas de núcleos. Como al ver el diencéfalo, pues nos hemos apoyado mucho de esta imagen de el corte sagital del hemisferio cerebral, donde se ve la cara medial del hemisferio cerebral y se ve la pared del tercer ventrículo formada arriba por el tálamo y abajo por el hipotálamo.
es decir, el hipotálamo forma el piso del tercer ventrículo. Pues casi siempre pensamos que esto es todo el hipotálamo, pero esta es solamente el área medial de núcleos del hipotálamo. Porque además el hipotálamo tiene una porción lateral, ya que como vemos se extiende lateralmente hasta donde está la cintilla óptica. Entonces, el hipotálamo tiene un área medial de núcleos que está formando la pared del tercer ventrículo, pero también tiene un área lateral de núcleos que está más cercana a la cintilla óptica. Y eso es entonces lo que vemos en esta imagen. Está el corte coronal, donde se observa en la parte inferior del tercer ventrículo al hipotálamo. Incluso aquí vemos a los cuerpos mamilares. El límite lateral del hipotálamo es este fascículo que se ve aquí en blanco. Este es la cintilla óptica. Lo que quiere decir que el hipotálamo tiene un área de núcleos que está formando el piso del tercer ventrículo, pero también tiene un área de núcleos más cercana a la cintilla óptica. Entonces, aquí, en este corte del diencéfalo, un corte coronal del diencéfalo, en donde los tálamos presentan adherencia intertalámica, hacia abajo se ve el hipotálamo. El hipotálamo está amplificado y entonces se ve el tercer ventrículo y en el piso del tercer ventrículo tenemos un área medial de núcleos y aquí se han identificado estos tres. ¿Sí? Entonces son los núcleos que están en la pared del tercer ventrículo, en el piso del tercer ventrículo. Pero por fuera de estos, lateralmente a estos núcleos y más cercanos a la cintilla óptica, que aquí se ve en negro, se tiñó en negro la cintilla óptica, vemos que hay un área lateral de núcleos. Entonces son las dos áreas de núcleos del hipotálamo, un área medial y un área lateral. En un dibujo se ve el área medial de núcleos en la pared del tercer ventrículo, mientras que el área lateral de núcleos, que es más pequeña, es más cercana a la cintilla óptica. El área medial de núcleos, que es la que está en la pared del tercer ventrículo, es la más extensa y se divide en tres grupos, de acuerdo a la región con la cual se encuentra más próxima. Entonces tenemos que el grupo que está hacia adelante, cercano a la lámina terminal, vean que esta es la lámina terminal, va del quiasma óptico a la comisura anterior. El grupo anterior están los núcleos aquí en azul y se llama quiasmático por estar cercano al quiasma óptico. Incluye los núcleos supraóptico, el paraventricular, el núcleo anterior, el área preóptica que se sobrepone aquí a la lámina terminal y el núcleo supraquiasmático. Luego tenemos el grupo medio de núcleos, grupo infundibular, porque está cercano al infundíbulo, que vemos es el tallo del cual se desprende la hipófisis. Aquí aparecen los núcleos arqueado o infundibular, el núcleo ventromedial y el dorsomedial. Y en la parte posterior se les conoce como los núcleos de la región mamilar, y está el núcleo mamilar y el núcleo posterior. Este es entonces el grupo de núcleos del área medial. Están separados en tres. Mientras que en el área lateral, que es el área de núcleos más cercana a la cintilla óptica, pues están solamente dos núcleos, el más grande y dorsal, que es el núcleo lateral, y al otro se le llama el núcleo tuberal lateral. Noten que, además, en este corte coronal se están viendo núcleos
del área medial de núcleos, como por ejemplo, este podría ser el ventromedial y este el dorsomedial. Ellos están en la pared del tercer ventrículo, y los otros ya no se alcanzarán a ver porque son más profundos, son más laterales y son más cercanos a la cintilla. Vamos a continuar describiendo las funciones del hipotálamo. Tenemos tres grandes grupos de funciones del hipotálamo: las funciones de tipo neuroendocrina, la función de regulación vegetativa, y también realiza conductas complejas para la supervivencia, para la supervivencia del individuo y de su especie. Entonces, los núcleos talámicos llegan a participar de una manera más o menos específica. Para la regulación endocrina están los núcleos supraóptico y paraventricular, que tienen dos funciones endocrinas. La primera función endocrina o neuroendocrina de estos núcleos es producir las hormonas vasopresina y oxitocina que se liberan en la neurohipófisis. Entonces, en este dibujo, que incluye solamente al hipotálamo, para orientarse es el cuerpo mamilar, es el quiasma óptico, y aquí está la hipófisis, aquí está el tallo hipoficiario. Vean que el tallo hipoficiario llega hasta el sitio donde se continúa con el hipotálamo. Ese lugar se llama la eminencia media. Los núcleos supraóptico y paraventricular tienen neuronas de axón largo que pasan por la eminencia media y siguen en el tallo hipoficiario. Entonces, propiamente el tallo hipoficiario pues es un tronco formado por los axones de neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular. Los axones terminan en el lóbulo posterior en botones terminales, lo que podría corresponder a un botón sináptico, pero en este caso no están haciendo sinapsis con ninguna neurona más. Esos botones terminales son sitios para la liberación de las hormonas vasopresina y oxitocina. En vez de liberar neurotransmisores, lo que están liberando esos botones terminales son vasopresina y oxitocina que pasan a la circulación general. Es entonces la primera función endocrina del hipotálamo. Y la otra segunda función endocrina del hipotálamo es la regulación de la secreción de la adenohipófisis. Y es una función que involucra a los núcleos paraventricular y supraóptico. Bueno, ustedes ya han de conocer que las hormonas adenohipofisiarias son las que aquí aparecen. Y estas neuronas hipotalámicas van a regular o a inhibir la secreción de estas hormonas a través de un mecanismo endocrino. ¿Sí? Aunque son neuronas, van a utilizar un mecanismo endocrino o neuroendocrino, se podría decir. Y para lo cual regresamos aquí a la estructura de la hipófisis y del hipotálamo. Acabamos de ver que los núcleos supraóptico y paraventricular tienen neuronas de axón largo que liberan, o bueno, que producen y liberan las hormonas oxitocina y vasopresina, ¿sí? Este plexo primario del sistema de irrigación hipofisiaria.
¿sí? Entonces aquí hay un lugar donde se liberan a la circulación las hormonas oxitocina y vasopresina. Es conocido como plexo primario. Y bueno, pues tenemos que estas neuronas, bueno, más bien que estos núcleos supraóptico paraventricular también tienen otro tipo de neuronas, son neuronas de axón corto. Estas neuronas de axón corto eh, terminan, sus botones terminales, aquí en la eminencia media. Decíamos, es el lugar de donde se desprende el tallo hipofisiario. Y terminan en un plexo primario también, donde vierten a la circulación hormonas para promover la secreción o para inhibir la secreción de las hormonas adenohipofisiarias. ¿Sí? Y pues entonces esta es la segunda función endocrina del hipotálamo. Producir las hormonas de liberación o de inhibición de las hormonas adenohipofisiarias, las cuales se secretan al plexo primario del sistema portihipofisiario y luego continuará hacia la adenohipófisis, hacia la parte anterior de la hipófisis, donde un plexo secundario se encargará de proporcionar las hormonas de liberación o de inhibición a la hipófisis anterior. Bueno, aquí tenemos un dibujo donde nos muestra que aunque en principio se consideraban que eran funciones exclusivas de los núcleos paraventricular y supraóptico, ahora se sabe que los núcleos área preóptica, el núcleo ventromedial y el núcleo arqueado también desarrollan esas funciones. Y está más o menos precisado cuál es la hormona que se produce en cada uno de estos núcleos. Bueno, aquí para el fines del módulo del sistema nervioso, solamente nos interesa recordar que se producen las hormonas de liberación y de inhibición de las hormonas que se liberan en la adenohipófisis. Por ejemplo, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento estimula la secreción de la hormona de crecimiento en los somatotropos, que son las células de la adenohipófisis que producen esta hormona. Pero también el núcleo paraventricular produce una hormona que inhibe la producción de la hormona de crecimiento, entonces inhibe a los somatotropos. El arqueado inhibe la secreción de prolactina. El paraventricular promueve la liberación de la hormona liberadora de tirotropina y, bueno, pues tiene como órgano blanco los tirotropos de la adenohipófisis. La organización general de este sistema neuroendocrino consiste en que las neuronas hipotalámicas de axón corto liberan su hormona de liberación u hormona de inhibición en ocasiones, al plexo primario del sistema portihipofisiario. Y entonces continúa hacia la adenohipófisis y en el plexo secundario, bueno, pues estos péptidos pasan al parénquima de la adenohipófisis y actúan en los adenocitos correspondientes. Los somatotrofos, los tirotropos, corticotropos, y son muy específicas estas hormonas, entonces van a estimular o a inhibir la producción y liberación de las hormonas de la adenohipófisis. Entonces,
Las hormonas son liberadas a las venas hipofisiarias hacia la circulación general. Esa es entonces la función neuroendócrina del hipotálamo. La función vegetativa es la segunda función importante del hipotálamo. El hipotálamo es como el principal centro vegetativo que hay en el sistema nervioso. Así como la corteza cerebral es el centro más importante para las funciones intelectuales, el hipotálamo es el centro más importante para las funciones vegetativas, ya que regula las funciones cardiovasculares, respiratorias y gastrointestinales. Las va a regular por medio de controlar a las neuronas del sistema simpático y parasimpático. Entonces vean aquí en el hipotálamo se representa una neurona cuyo axón puede llegar a la médula espinal, donde sabemos que de T1 a L2 se localizan las neuronas simpáticas. También llega al tallo cerebral, donde recordamos hay 4 núcleos de nervios craneales con funciones parasimpáticas, y el otro lugar donde hay neuronas parasimpáticas es en la médula espinal, en los niveles sacros 2 a 4. Estas conexiones también llegan a la formación reticular que está en el tallo cerebral. Aquí están indicados como centros vegetativos del tallo cerebral y propiamente son áreas reticulares, como por ejemplo las áreas cardiovascular y el área respiratoria, decíamos, son los centros vitales. Los núcleos que están en las áreas posterior del hipotálamo, es decir, el núcleo posterior y el núcleo mamilar, y además los núcleos laterales del hipotálamo son núcleos que promueven las funciones simpáticas, mientras que los núcleos que están en el área anterior y en el área medial, es decir, los núcleos del grupo anterior y del grupo medial, medio, son núcleos de función parasimpática. Y entonces las vísceras finalmente son controladas por el parasimpático o simpático. Lo vemos que el hipotálamo está ejerciendo control sobre él. Y se ilustra también como una víscera es inervada por un sistema de 2 neuronas. El simpático requiere de 2 neuronas para inervar la víscera, y les hemos llamado neurona preganglionar y neurona postganglionar. En el caso del parasimpático también hay 2 neuronas en las vías parasimpáticas para controlar la actividad de esta víscera. Pero noten la diferencia. Las neuronas postganglionares parasimpáticas casi siempre están alojadas en la pared de la víscera o en la superficie de la víscera. Y por ello las neuronas preganglionares parasimpáticas son de axones largos porque prácticamente llegan hasta la víscera que inerva. Y por medio de regular la actividad visceral, pues se va a promover la respuesta de lucha o huida, que es una respuesta fundamental del sistema vegetativo durante la evolución. Sí, pues la respuesta de lucha o huida es la que presenta un organismo, que puede ser un ser humano, pero también ocurre desde las etapas más primitivas del desarrollo de los organismos.
los organismos complejos de los mamíferos, vamos a decir. Y consiste en preparar al individuo para luchar o para huir cuando detecta un peligro potencial. Entonces vean que entre las respuestas características de esta reacción de lucha o huida están respuestas viscerales. Por ejemplo, se dilata la pupila. Bueno, hay temblores musculares. La piel se pone pálida o en ocasiones en algunos lugares se ve rojiza. ¿Sí? Es decir, puede haber vasoconstricción o vasodilatación y el latido cardíaco se acelera. Esto prepara al individuo desde el punto de vista visceral para luchar, es decir, enfrentarse a ese riesgo potencial o mejor huir. ¿Sí? Y este es entonces una respuesta básica del hipotálamo. Las conductas de supervivencia del individuo y de la especie, bueno, pues son respuestas que controla el hipotálamo para preservar pues la sobrevivencia del individuo y también de su especie. Por ejemplo, la conducta de apareamiento pues ayuda a mantener la especie, entonces es generada por todos los núcleos del hipotálamo. Para preservar la especie, la conducta materna, ¿sí? Pues, que una madre cuide a sus hijos y de esta manera se conserva la especie, pues también es función de todos los núcleos del hipotálamo. Para preservar al individuo, pues se requiere de tener una sensación de hambre, de sed, y pues así conservar la ingesta de alimento y de líquidos. La temperatura corporal también se controla en el hipotálamo y hay funciones que regula el hipotálamo que ocurren de manera cíclica y que por esto se considera que intervienen en los ciclos circadianos. Si por ejemplo, el dormir y despertar, pues es parte de un ciclo circadiano. Y todas aquellas actividades que nosotros realizamos a determinada hora, pues son procesos circadianos. Tener hambre a una hora, que nos dé sueño a una hora, pues es parte de estas funciones circadianas. Y el hipotálamo interviene en la afectividad y en ello está la afectividad hacia nosotros y hacia nuestra especie, bueno, hacia nuestras familiares y a nuestra especie. Si sentimos afectividad hacia nosotros mismos, pues vamos a tratar de proteger nuestro cuerpo, evitar el peligro y pues esto ayuda entonces a la sobrevivencia del individuo. Y esto pues entonces también se aplicaría a los cuidados que extendemos a nuestra familia y para que se preserve la especie. Bueno, antes de continuar vamos a tomar un descanso si es que antes no quisieran preguntar algo. No, doctor, todo bien. Bien. Gracias, pues entonces vamos a descansar 15 minutos, nos vemos en 15 minutos. Gracias, doctor, gracias. Gracias, doctor.
Bueno, pues ya estoy aquí de regreso. Vamos a continuar entonces con las funciones del hipotálamo. Y una de ellas, que tiene que ver con el mantenimiento del individuo, es la ingesta de agua y alimento. Se han reconocido centros para la ingesta de agua y del alimento. Sí, y en el núcleo lateral está un centro del hambre y de la sed. Entonces aquí en este corte coronal del hipotálamo vemos el núcleo lateral. Y aquí en el área lateral de núcleos está el núcleo lateral y aquí, entonces, cuando se activa este lugar, sentimos hambre y también podemos sentir sed. Entonces, en esta ilustración se muestra cómo si se destruye el núcleo lateral, el gato deja de sentir hambre. Entonces, aunque tiene el alimento aquí y él está muy flaco, pues no le dan ganas de comer y no ingiere alimento porque pues no siente hambre, no le funciona el núcleo lateral. Mientras que en el núcleo ventromedial está el centro de la saciedad. Aquí está representado el núcleo ventromedial, es un núcleo del área medial de núcleos, es en el grupo medio o infundibular, y entonces aquí está un centro de la saciedad. Quiere decir que si se destruye este lugar, entonces no se siente saciedad como se muestra en este animal de experimentación. Entonces, la destrucción del núcleo ventromedial ocasiona que nunca sienta saciedad. Entonces, si se le pone la comida, pues siempre está comiendo. Bueno, una rata, por ejemplo, cuando se hace este tipo de experimento, pues una rata grande, normal, pues llega a pesar como medio kilo. Y cuando se hace este experimento, llegan a pesar como 3 kilos y es una bola de pelos que se le mueve la cabeza en dirección hacia donde está la comida. Siempre están tratando de estar comiendo. La forma como regulan el hambre y la sed, bueno, aquí se representa en el estómago, cuando está vacío, se libera una hormona llamada grelina, la cual actúa a nivel del núcleo lateral para sentir hambre. Mientras que cuando ya comimos y pues los alimentos ocasionan que se llenen los adipocitos, estos liberan leptina y esta actúa a nivel del núcleo ventromedial. Entonces, el núcleo lateral o el ventromedial aparentemente actúan a nivel del núcleo arqueado para que se libere la hormona estimulante de los melanocitos alfa y bueno, a través de este mecanismo se puede regular el hambre o la sed usando este tipo de receptor acoplado a proteína G. Se muestra aquí como considerando que la leptina interviene en provocar la saciedad, un niño obeso tratado con leptina, y es un niño que a los 3 años de edad pesa 42 kilos, y luego se le estuvo tratando con leptina, a los 7 años pesaba 32 kilos, y bueno, pues este es su aspecto. La temperatura corporal tiene
un termostato que se localiza en el núcleo paraventricular. Entonces aquí hay neuronas sensibles a la temperatura de la sangre y de acuerdo a ella hacen ajustes para elevar o reducir la temperatura corporal. Y la temperatura pues es importante para mantener la homeostasis. Las actividades cíclicas, los ciclos circadianos, son regulados por el núcleo supraquiasmático, el pequeño núcleo que está aquí en el área quiasmática. Es considerado el reloj biológico, es decir, es el lugar donde se lleva el tiempo de a qué hora deben llevarse a cabo distintas funciones. No solamente aquellas en las que nos damos cuenta, como despertarnos o dormirnos a una hora, o tener ganas de desayunar, comer o cenar a determinada hora, sino también, por ejemplo, la temperatura corporal. Aquí se está graficando de acuerdo a la hora del día y vean que es en estas horas, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, cuando más baja la temperatura. Pues aquí irse registrando en estos 2 días. La hormona de crecimiento, por ejemplo, se ve que se secreta más durante la noche. Entonces aquí está durante la noche del primer día y durante la noche del segundo día están los picos más altos para la hormona de crecimiento. Y el cortisol se libera en las primeras horas de la mañana, como a las 6 de la mañana tenemos un pico aquí y también al día siguiente. Otra función del hipotálamo es regular el sueño y la vigilia. El área preóptica es el principal centro para promover el estado de dormido, mientras que el área lateral es el principal centro para promover el estado de despierto. ¿Sí? Y el núcleo tuberomamilar es una parte del núcleo mamilar que interviene en los núcleos que llevan a cabo la promoción del estado de despierto. Entonces, pues es normal que una persona duerma unas 8 horas y se mantenga despierto durante unas 16, y esto es una función circadiana para alternar ciclos de reposo y actividad. Bueno, esto ya lo habíamos indicado, que promueve la respuesta de lucha o huida pues, en todas las especies. Continuaremos con el subtálamo, otro componente del diencéfalo. Pero no lo hemos visto, principalmente porque no aparece en un corte sagital, que es en el que nos hemos fundamentado para indicar la localización de los componentes del diencéfalo. Aquí nuevamente está ese corte sagital, donde vemos al tálamo, al hipotálamo, y en la parte posterior del tercer ventrículo está el epitálamo. El subtálamo está por debajo del tálamo, está por atrás del hipotálamo, pero en la parte lateral. Entonces, en un corte que pasa por la línea media, no se ve al subtálamo, simplemente porque está a los lados de la línea media. Pero su proyección aproximada sería en este sitio de transición entre mesencéfalo, hipotálamo y tálamo. Y bueno, para verlo, entonces aquí aparece un corte coronal de esa región, corte que pasa por el tálamo, por el hipotálamo y por el mesencéfalo. Por el tálamo, pues aquí está el tálamo,
bueno, donde vemos que su cara medial está dirigida hacia el tercer ventrículo. Se marca aquí el núcleo dorsomedial o medio dorsal, también se le llama. Este es el núcleo centromediano, es decir, es uno de los núcleos intralaminares. Por acá está el núcleo ventral posterior y aquí está el lateral posterior. Entonces no nos cabe duda que este es el tálamo. Y aquí está el hipotálamo, se ven los cuerpos mamilares. Este es el mesencéfalo, donde se ve el pie del pedúnculo cerebral, donde vemos una gran cantidad de fibras, y aquí se está marcando al núcleo rojo. Entonces, en esta zona de transición es que se marca a los lados de la línea media, vean como no está en el centro, está este núcleo localizado hacia los lados. No tiene que ver con la pared del tercer ventrículo. Es el núcleo subtalámico. ¿Sí? Ya que el subtálamo está formado por dos regiones, el núcleo subtalámico y la zona inserta. Entonces aquí vemos que el núcleo subtalámico es la porción principal. Es prácticamente la continuación del núcleo rojo del mesencéfalo. En un dibujo se muestra al núcleo subtalámico en este lugar. Y lo tenemos, está por debajo del tálamo, que aquí aparecen sus grupos nucleares, el grupo anterior, el grupo lateral, ese sería el grupo medial, es la pared del tercer ventrículo, vemos la adherencia intertalámica, y abajo del tálamo están dos regiones grises, el núcleo subtalámico y la zona inserta. Al que más se conoce sus funciones es el núcleo subtalámico. Contiene neuronas glutamatérgicas, es decir, son neuronas excitatorias, y que se proyectan principalmente hacia el globo pálido, es decir, van hacia el cuerpo estriado, hacia el globo pálido. Pero también noten cómo el núcleo subtalámico recibe impulsos del globo pálido. Entonces están en conexiones recíprocas con esta característica. El globo pálido está formado de neuronas GABAérgicas, es decir, neuronas inhibitorias, y entonces su función es inhibir al núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico, a través de estas conexiones, regula los movimientos voluntarios. Entonces aquí aparecen una serie de conexiones entre la corteza cerebral y componentes subcorticales, donde se está representando abajo del tálamo al subtálamo. Como decíamos, está formado de neuronas excitatorias, neuronas glutamatérgicas que se conectan con el pálido. Y además el pálido inhibe al núcleo subtalámico. Y bueno, pues están en una serie de conexiones. Este es un circuito regulador del movimiento, conocido como la vía indirecta. Es una vía para detener el movimiento. Cuando ya no es necesario ejecutar un movimiento, la corteza cerebral conecta con el putamen, el núcleo ventricular, conecta con el pálido y aquí pues se bloquea al núcleo subtalámico. ¿Sí? El núcleo subtalámico entonces dejará de estimular a esta neurona inhibitoria. Y bueno, pues aquí entonces el tálamo pues también es influido para que se detenga el movimiento.
Entonces, es la función del núcleo subtalámico. Participar en la regulación de movimientos voluntarios, principalmente para detener los movimientos. Si una persona tiene lesión del núcleo subtalámico, entonces no puede inhibir los movimientos, no puede terminar los movimientos que está desarrollando. No puede terminar de hacer. Se los hace continuamente, como veremos en esta ocasión. Entonces, durante todo el día tiene contracciones continuas de su extremidad superior, en este caso. Es la localización habitual de los movimientos en la lesión del núcleo subtalámico. Se dice que tiene un miembro alado, porque pues se mueve la extremidad pues como si fuera un ala. Y el movimiento es continuo durante el estado despierto. Por lo tanto, es un trastorno agotador. Se le llama hemivalismo. Entonces, así está durante todo el día. Y por más que se propone evitar el movimiento, pues se sigue contrayendo la extremidad. No hay forma de detenerlo. Es entonces algo pues agotador. Y ahí está el movimiento como de aleteo, por lo cual se le llama el miembro alado. ¿Qué ocurre en la extremidad del lado contrario al núcleo subtalámico afectado? Ahí como que se ve más divertida, pero pues vean, es agotador el trastorno porque pues todo el día está en continuo movimiento en solamente un lado del cuerpo. Habitualmente afecta a la extremidad superior, pero también la extremidad inferior puede estar involucrada. Vamos a terminar la descripción del diencéfalo con el epitálamo, el cual está formado por la glándula pineal y los núcleos de la adénula. El epitálamo se dedica a generar respuestas viscerales a estímulos olfatorios. Por ejemplo, cuando olemos algo, se nos hace agua a la boca, podría ser. Entonces la salivación podría ser una de estas respuestas. Movimientos intestinales podrían ser respuestas viscerales ante un estímulo olfatorio. Ante estímulos gustativos, que puede participar en la conducta de apareamiento, en la percepción o respuestas al dolor, en el sueño y la vigilia. Al epitálamo lo hemos ubicado en la parte posterior del tercer ventrículo, donde destaca la glándula pineal. En este corte transversal, donde se muestra la parte posterior del tálamo, vean, aquí está el núcleo ventral posterior, este es el núcleo pulvinar, esta es la parte posterior del tálamo. Se ve que el tálamo pues tiene una conexión hacia el epitálamo, que es lo que forma el extremo posterior del tercer ventrículo. Y se conoce como el núcleo de la avénula. Aquí entonces es el par de núcleos de la avénula. Avénula significa rienda. Que vean cómo parece aquí que tiene una conexión hacia adelante, y pues antes se consideraba que estas riendas controlaban la conducta. Si se jalaba más la rienda del lado derecho, la persona se portaba mal, y si se jalaba la rienda del otro lado, se portaba mal. Bueno, pero ahora se sabe que no tiene que ver con la conducta, o con el alma, decían, que es lo que está ubicado en la glándula pineal. La glándula pineal, que aquí la vemos en el extremo posterior del tercer ventrículo, entre los dos pulvinares del tálamo, entre los dos colículos mesencefálicos superiores,
más que parecer una estructura neural, parece una glándula, porque, bueno, vemos que tiene un gran número de células dispuestas en cordones, como si se tratara de una glándula endócrina, y estas células son llamadas los pinealocitos, que son los productores y liberadores de la hormona melatonina. La glándula pineal presenta la tendencia a acumular sales de calcio y por ello que puede aparecer un área de gran densidad en las imágenes de tomografía axial computadorizada o imágenes de resonancia magnética. Y bueno, pues antes no existían estos estudios especializados, en una radiografía simple del cráneo se buscaba la glándula pineal para tenerla como referencia. Bueno, la melatonina se produce durante la noche, es decir, en condiciones de oscuridad. Se produce a partir del triptofano, que es un aminoácido, y a través de una serie de pasos se convierte en la melatonina. Vean, aquí está, midiéndose la producción de melatonina, y vean que comienza a elevarse su producción, pues en la noche, por ahí de las 9 de la noche, alcanza el pico por aquí de las 3 de la mañana, y luego desciende durante el día. Bueno, porque parece que la luz es quien controla la actividad de los pineales, como se muestra aquí. Pero no es una conexión directa, es algo bastante indirecto. Porque vean, aquí se indica como los haces luminosos que son captados en el ojo, que son llevados por el nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, cuerpo geniculado lateral. Bueno, pues tiene una conexión aquí hacia el hipotálamo, y el hipotálamo, como veíamos, tiene un fascículo descendente hasta la región toracolumbar de la médula espinal, donde conecta con neuronas simpáticas. Luego de aquí hacia un ganglio simpático, el ganglio cervical superior, y este es el que conecta con el cuerpo pineal. Bueno, pues una ruta compleja para controlar la producción de melatonina. Y bueno, pues vemos que una de sus acciones es inhibir la secreción de las hormonas gonadotrópicas por el hipotálamo. ¿Sí? Los niveles altos de melatonina inhiben la secreción de las hormonas gonadotrópicas. Y por ello que se considera que están teniendo un pico durante la infancia, y durante la adolescencia comienza a reducirse la producción